En 30 países se han publicado las dos primeras novelas de una pentalogía que se denomina en principio balada, original de Manuel Escorza, poeta, novelista, nacido en Lima, Perú, en 1928. Estas dos primeras novelas, que hemos conocido también en España, se titulan Redoble por Rancas, que fue publicada en 1970, y la segunda parte se llama Historia de Garabombo, el Invisible. Le seguirán la tercera novela, El Jinete Insomne, la cuarta con el título Cantar de Agapito Robles y la quinta, La Tumba del Relámpago. Manuel Escorza es el hombre que ha hecho en muy pocos años, en realidad es en 1970 cuando aparece la primera edición de Redoble, famoso un lugar de los Andes centrales en su país, en el Perú, que hoy es universalmente famoso, que todos conocemos y conocemos a sus personajes. Y lo curioso es que ese pueblo es un pueblo auténtico y que esos personajes también están tomados de la realidad, aunque naturalmente los hechos que se narren tengan entreverada esa fidelidad a hechos acaecidos con una cierta fantasía, una imaginación creadora que debe estar naturalmente en el quehacer de todo novelista. Muchas gracias a Manuel Escorza, que ha sido tan amable en abandonar sus muchas cosas para venir a estar un rato conversando acerca de su obra con ustedes. Empecemos, si le parece bien a Manolo, empecemos por Rancas. ¿Qué es Rancas? Rancas es un pequeñísimo pueblo en la estepa de los Andes centrales en el Perú, entre 4.000, más o menos a 4.500 metros de altura, donde ocurre la primera de las muchas masacres que van a haber durante lo que se llamó la última gran rebelión quechua, la rebelión de 1959-60. Yo tomé ese pueblo como escenario del primero de los libros, y es eso, fue el comienzo. En estos libros intento narrar cómo transcurre ese drama, porque usted sabe que de lo que se llama el planeta indio hay muy pocas noticias en la historia, porque o la historia oficial no la cuenta y los indios no hablan, hay muy pocas cosas, ¿no? Yo tuve oportunidad de asistir en calidad de protagonista a una de estas grandes rebeliones, e intenté contarlas como mejor pude, porque yo quería mostrar que en el Perú habían hombres que pudieran desmentir esa terrible frase de González Prada que dice: en el Perú donde se pone el dedo salta la pus. Yo dije, no, todo está podrido en mi país, o por lo menos en la historia, y he aquí un acto de coraje, de lucha, ese ritmo terrible de masacre, lucha y coraje, me pareció digno de ser contado. Esos son los libros. Esa guerra callada de las comunidades indígenas contra el capital y sobre todo contra las multinacionales, ¿no es eso? Así es. En Cerro de Pasco se dio una circunstancia extrema, ¿no? Todos los pueblos de La Pampa, Cerro de Pasco, vieron acometidos a un tiempo por un cerco que avanzaba, destruyendo pueblos, cercando cerros, cercando lagunas, y al mismo tiempo, por el otro lado, una compañía multinacional elevó las aguas de un lago mediante represas, ¿no? Entonces colocaron a los hombres en condiciones imposibles y se rebelaron. Este es el cerco que protagoniza la primera de las novelas de Manolo Escorza. Es el cerco que de la noche a la mañana, sin que se sepa cómo ni por qué, aparece de repente en la vida de todas estas gentes. Una vía de ferrocarril por la que jamás llegaba tren alguno, o pasaban a toda velocidad sin detenerse jamás, trajo un día un pequeño convoy compuesto por una locomotora y dos vagones. De ahí descendieron unas gentes enchaquetadas, unas gentes casi enlutadas, que empezaron a atender este cerco. Y es un cerco que fue avanzando como un gusano, según cuenta, con una prosa extraordinaria Manuel Escorza, avanzando por entre los pueblos, dejando pueblos enteros aislados, como puede verse aquí también, encerrándolos entre sus propios alambres, entre sus alambradas, tomando cerros, pueblos, dividiendo calles por la mitad, de una manera realmente sinuosa, insidiosa, ominosa, que iba prolongándose kilómetros y kilómetros hasta llegar a tener, ¿cuánto?
Fue un cerco que pretendía encerrar 1.000.000 de hectáreas, ¿no? Y además lo más terrible de todo es que era un cerco inexplicable porque nadie daba razón, y no se daban razón no porque hubieran razones mitológicas, sino porque las autoridades de esa época no las querían dar, ¿no? Ese cerco provoca naturalmente una serie de pequeñas tragedias, de dramas rurales. Los campesinos, los indios que viven en esa región del Cerro Pasco, empiezan a sentirse realmente aprisionados, no pueden dar de pastar a su ganado. En fin, la situación es tan terrible que llega un momento en que deciden realmente enfrentarse con ese poder que está avasallándoles. Y ahí es como surgen después, a través de una serie de personajes y de peripecias, esa masacre final, de tal manera que la última parte de la novela de Scorza se desarrolla en el cementerio, donde las voces dialogantes se expresan con patetismo, pero también con esperanza. Así es. Hay esperanza porque donde hay lucha hay esperanza. Y me pareció esto importante. Por ejemplo, yo he tomado los personajes no para demostrar cosas negativas, sino para intentar demostrar cosas positivas. Por ejemplo, usted aludía a mi próxima novela, El jinete insomne. ¿Quién es el jinete insomne? Es otro de estos hombres que yo los juzgo extraordinarios porque lo son en la medida en que realizan actos superiores. Por ejemplo, yo la primera vez que oí hablar del jinete insomne fue en uno de estos pueblos cuando me contaron que el presidente de esta comunidad había salido a medir sus tierras para demostrar la justicia de su causa en un juicio que ya duraba 250 años. Y esto que cuento no son exageraciones literarias, acaba hace poco, en el mes de junio de 77, en el que estamos grabando esto, se ha publicado en el Perú la solución de un juicio de Chaviña, que dura también 250 años, ¿no? Entonces este hombre, todo esto muestra la detención del tiempo, que es lo que yo planteo en ese libro. Este hombre, por ejemplo, salió a medir esos límites y los midió perseguido por la policía, perseguido por los hacendados, y salió ya enfermo y midió estas tierras, según me contaba Agapito Robles, que es personaje de uno de mis libros del cuarto. Me dijo, estuvo 21 días sin dormir, él iba a caballo delante de todos diciendo, tendremos justicia, 21 días sin dormir día y noche. Yo le dije a Agapito, es imposible que un hombre esté 21 días sin dormir, porque se muere. Mi hijo se murió, me dijo, llegó a las 6 al pueblo y se murió a las 7. Yo me quedé terriblemente impactado por esta historia, porque como este hombre, después averigüé, era exacta, era rigurosamente exacta. En el libro lo presento en otra forma, lo presento ya como una cabalgata que dura 270 años, que es lo que dura porque es un juicio que desgraciadamente está sin solución hasta hoy. En junio, en el mes de junio, acabo de añadir al libro un epílogo en el cual demuestra que los hechos de 1705 siguen sin solución. Y a mí me parece importante mostrar que hay hombres que pueden tener ese coraje, sobre todo hoy que se hace todo lo posible para demostrar que el hombre no vale nada. Yo creo al contrario, que el hombre vale mucho y que tiene una chispa grandiosa. Es curioso porque esas alusiones, en fin, a los procedimientos, digamos, de tipo judicial, están aludidas de una manera muy constante en los libros, tanto en El Redoble como en Garabombo. Pero en Redoble se cuentan cosas realmente escalofriantes, como por ejemplo la de que el juez Montenegro, que es una especie de pequeño dictador, de reyezuelo, se pone a jugar al póker durante 90 días con sus 90 noches con unos amigos, y en esos 90 días, pues, solamente de vez en cuando se fatigan y hacen una pausa en el póker, se administra la justicia. Y llega un indiecito y pregunta, ¿y este por qué está detenido? Y dice, pues está en la cárcel porque robó un cordero. Muy bien, si al juez le han ido bien las cosas y ha ganado en el póker, dice que lo liberen inmediatamente, pero si ha perdido, dice 6 meses más, ¿no? Sí, así es. Son hechos bastante próximos a la realidad, ¿no? Esto nos lleva al famoso tema que si la literatura de América es o no es delirante, ¿no? Es y no es delirante, es nuestra historia la que es excesiva. Por ejemplo, yo en alguno de mis libros he contado un hecho que luego no ha sido rebatido porque es exacto. Hablo de la historia del infarto colectivo. En una oportunidad, un patrón envenenó a los 15 miembros de la junta directiva de un sindicato y pasó eso por un infarto colectivo. Hasta ahí sería literatura en el peor de los gustos, digamos, ¿no?
Pero lo que empieza a ser grave y es histórico es que la Corte de Justicia en el Perú aprobó el dictamen emitido por la Corte del Cusco. Entonces, cuando una Corte de Justicia en un país admite que se ha podido producir un infarto colectivo donde había un envenenamiento, entonces ya el delirio está en la realidad, el delirio no está en el texto, ¿no? En ese sentido, estos libros parecen delirios imaginativos, pero son estrictamente históricos. Por eso es que hay fotos de los personajes, ¿no? Vamos a mostrar algunas de estas fotos donde están personajes de las novelas de Scorza. ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, este es el Nictálope, Héctor Chacón, Nictálope, el famoso Nictálope, en el momento que se encuentra con su mujer a su retorno a la salida de la cárcel. Él había sido condenado a 20 y tantos años de prisión, y el eco del libro hizo que el presidente Velasco lo libertara en el Perú. Explicamos un poco a las personas que no hayan leído todavía el libro, ¿cuál es el papel fundamental que tiene el Nictálope? Bueno, el Nictálope es el primero de los rebeldes, es el rebelde individual. Yo intenté pintar una lucha colectiva. Entonces, un friso, realmente. Así es, así es. El primero fue Héctor Chacón, el Nictálope. El segundo es Garabombo, el Invisible, que es un hombre que es invisible en el libro porque no lo veían, no porque no existiera, sino porque nadie quería oírlo, sus terribles quejas. Es uno, como son invisibles tantos seres en la tierra, los sirvientes, como son invisibles las naciones, ¿no? Cuando no están en la actualidad. Ese es el segundo libro, Garabombo el Invisible. Luego, en la gran derrota que se produce, porque esta es una sucesión de derrotas, viene Raimundo Herrera, el jinete sin sueño. Con una primera victoria. Siempre es así, son ritmos de victoria y derrotas, ¿no? En estas historias de campesinos, y yo no diría de campesinos porque son dramas humanos, y decir de campesinos es, a veces se dice eso para decir que son un poco más primarias. Hay algo que nos fascina en estas historias agrarias, es su terrible condición fatal de vencidos de antemano. En la historia siempre el campo ha vencido a la ciudad. Y entonces estos actores de estas grandes rebeliones agrarias que llenan la historia, ellos no lo saben, pero nosotros sí sabemos que están condenados a morir, y mueren puros. No tienen tiempo de corromperse, nunca llegan al poder, no se pueden transformar de opresores en oprimidos, ¿no? Entonces, de ahí esa fascinación trágica que nos da, por ejemplo, Emiliano Zapata, la fascinación trágica que nos produce el jinete insomne, ¿ah? O Agapito Robles, que Agapito Robles es otro personaje realmente extraordinario. Yo he estado con él y he visto los libros de la comunidad en 15 años, yo he visto todos sus pedidos, no hay un solo pedido que haya hecho él para él, es realmente un hombre ejemplar. No, él no verá nunca esta emisión de televisión, pero existe. Aquí estoy con Agapito Robles justamente. Este es Agapito. Este es Agapito Robles, que me parece un hombre que es un hombre verdaderamente admirable. Él es el que va a dar el golpe final tomando la hacienda que era allá considerada como la Bastilla, ¿no? Agapito, un hombre realmente notable, Agapito Robles. Lo que está claro es que, como nos dice Scorza, los revolucionarios del campo, del medio rural, son revolucionarios sin esperanza. Por lo menos sin esperanza en la historia que hemos conocido, ¿no? El único caso de una revolución campesina victoriosa es el caso de la Revolución China, pero la Revolución China tenía una ideología de tipo emanada del mundo industrial, ¿no? Las otras revoluciones, y en eso se da la grandeza trágica del personaje, ¿no? A mí me decía hace poco que por qué todas mis historias acababan en derrotas y en masacre, y yo no las acabo, las acaba la realidad, ¿no? Las acaba la realidad, y la masacre tampoco las hice yo, las hicieron la fuerza de represión que en cada lugar. Pero yo he intentado convertir eso también en un símbolo luminoso, ¿no? Cuando a mí me contaba un comunero, por ejemplo, me dijo, cuando Agapito ve por cuarta vez que va a haber una cuarta masacre, me dice, estaba tan furioso, tan desesperado, me dice que empezó a bailar. Cuando vio la tropa empezó a bailar. Y dice, parecía a él que su poncho era un trompo de colores. Entonces se me ocurrió la imagen del último libro, que es cuando él se incendia, empieza a bailar y se incendia y quema todo, quema las casas, seca el río, destruye el pueblo, quema los perros, los caballos, pero todo eso lo he hecho simplemente porque me parecía que así yo le daba o intentaba darle perennidad a algo bello, al hecho de que un hombre desesperado se ponga a bailar cuando ve la fuerza de represión, porque
tiene la alegría del combate, sabe que después de él van a haber otros que opondrán la sonrisa a la fuerza, ¿no? Y eso lo veo en mi país, por lo menos es importante para nosotros. Ese famoso cerco que fue invadiendo Rancas y así a lo largo y a lo largo de kilómetros, ese gusano de alambre, era o pertenecía a una compañía contra la que en realidad se está luchando a lo largo de estas obras de Manuel Escorza, la Cerro Pasco Corporation. Así es, la Cerro de Pasco Corporation es un ejemplo típico de las compañías multinacionales que han cometido toda clase de excesos agravados por la complicidad de las autoridades, porque hay que decir en un momento de autocrítica muchas cosas negativas que se han cometido en la América Latina, que se han cometido en el Perú, se debe también a la complicidad y a la participación de peruanos que se pusieron al servicio de estas malas causas, ¿no? Yo he citado a la compañía con sus nombres, he citado a los funcionarios con sus nombres y no me han podido desmentir. Todo lo que pudo ocurrir es que mi libro se detuviera 7 años en los Estados Unidos, hasta que me escribieron a mí diciendo que si yo estaba dispuesto a afrontar un juicio en caso que la Cerro de Pasco respondiera que era atacada. Yo le dije, mire, yo deseo el juicio. Ojalá se produzca el juicio para comparecer ante un juicio de difamación y calumnia para demostrar de que todavía las cosas son mucho más graves que lo que han ocurrido, ¿no? Y esto lo he hecho porque yo estimo de que la novela debe probar a veces su historicidad. La novela es muy amplia, ¿no? La novela es fundamentalmente una máquina de soñar, diría yo, porque es la diferencia entre la información y la novela. Pero en América Latina la novela para nosotros es algo así como un gran tribunal, el Tribunal Supremo, donde se plantean lo que yo llamaría las causas perdidas en instancia nacional. Por ejemplo, la causa de los campesinos de Pasco se perdió, se acaban con las masacres, mandaron a todos a las cárceles. Yo mismo fui enjuiciado por ataque a la Fuerza Armada y tuve que irme a Europa porque arriesgaba 5 años de prisión. Esto, claro, cambió con el gobierno revolucionario, ¿no? Que después el presidente Velasco liberó a Chacón. Pero lo que yo quiero decir es que en América, cuando las causas se pierden totalmente, uno puede apelar a la literatura. Y justamente nuestra la literatura hispanoamericana, es el gran tribunal de apelación donde se juzga lo que pasa en América Latina. Lo que no puede juzgarse en los países, se juzga allá a través de los libros. Se reabre el expediente. No muere, ¿no? Ese es para nosotros, por eso es que nosotros le damos, bueno, nosotros como escritores, claro, pero nuestro público también damos tanta importancia a nuestra literatura, porque es ética, tiene un fundamento ético. Es la última instancia. Es lo que yo pienso, es la última instancia, sí. Vamos a hablar un poco de cómo son estas gentes que conoce también Manuel Escorza, con las que ha convivido, con las que ha sufrido y luchado. ¿Cómo son estos hombres de los Andes, estos comuneros? Estos comuneros son hombres que sufren todavía traumas históricos muy profundos, que es difícil percatarse hoy en una época, sobre todo en Europa, en la cual nosotros vivimos un tiempo en que los hombres son seres humanos, ¿no? Nosotros en el Perú hemos tenido un terrible problema, que es el problema de haber aceptado vivir junto a un pueblo esclavo. Hemos esclavizado a los indios. Hay un suplicio chino terrible que consiste en atar a un hombre a un muerto. Entonces, a medida que se pudre el muerto, el hombre que está vivo enloquece de asco y de horror. Es una de las cosas más terribles que se registra en la historia de la tortura. Históricamente yo creo que el pueblo que admite reducir a la esclavitud a una parte de su población, acepta ese terrible destino. Porque nadie puede vivir rodeado de esclavos sin convertirse en esclavos. Los indios han vivido además expulsados de la historia. Los han eliminado de la historia, se les ha sacado toda sustancia humana. Aún hoy, en Colombia, por ejemplo, hace pocos años, y cito estos datos porque yo creo que hay cosas que parecen tan excesivas que hay que citarlas. Hace 2 o 3 años las agencias del mundo dieron noticia de que una corte de justicia en Colombia había absuelto a un conjunto de masacradores de indios porque no consideraba seres humanos a los indios, ¿no? Esa es la parte exterior. Ahora, en la parte interna, los indios han conservado una enorme riqueza,
una enorme riqueza de tipo moral, porque han tratado de mantener su espíritu comunal, que es lo que los ha defendido contra el espíritu individualista de la sociedad industrial a la que intentamos adaptarnos, ¿no? Desde el punto de vista urbano, ¿cómo es Rancas? Rancas es pequeñísimo, Rancas tiene apenas 50 casas, ¿no? Rancas es un pueblo realmente, está además en las postrimerías del mundo. Históricamente en el Perú es importante por una cosa simple, ¿no? Ahí se dio la última batalla entre los ejércitos de Bolívar y las fuerzas que entonces representaban al Imperio Español. Eso es lo que hacía más grave la masacre de Rancas, que se diera justamente, yo en el último capítulo de Redoble sobrepongo la marcha del ejército que va a reprimir con la marcha del ejército que va a libertarnos. Hay un momento que se confunden, porque no es posible que en el sitio donde el Perú había obtenido su independencia como colonia se volviera a producir con toda impunidad, una nueva masacre, ¿no? Vamos a conocer a otro de los personajes que en sus libros nos presenta Manuel Escorza y que, como ven, están reproducidos de una realidad viva. No solamente están ahí en las fotografías, están también en las cintas magnetofónicas que conserva Manuel Escorza y están sobre todo vivos allá, en los Andes. Este es Fermín Espinosa, conocido con el nombre de Garabombo, el invisible. El transparente. El transparente, ¿sí? El hombre que no lo veían porque no lo querían ver, porque presentaba quejas tan terribles que no se podían. Él iba a las asambleas de hacendados de los pueblos y gritaba: acá no hay justicia, pero no le hacían caso, ¿no? No le hacían caso, y en la novela yo invierto el mito y trato de... Él utiliza el mito y luego, como hombre invisible, se convierte en revolucionario invisible y por lo tanto en el hombre que desencadena la gran invasión final de tierras, ¿no? De tal manera se ha convertido Rancas en un símbolo que ahora, y este es un periódico de estos días, un periódico de Lima, escribe, informa de que el presidente, el día 24 de este mes, día de San Juan, entregará 60.000 hectáreas de tierras durante gran manifestación en el pueblo de Rancas, en Pasco. Y entonces habría que preguntarle a nuestro amigo Manuel Escorza, al escritor, al hombre que hizo mundialmente famoso Rancas, si esa novela naturalmente ha sido lo que ha impulsado al presidente a elegir a Rancas como el lugar de este acontecimiento. Yo no creo que sea exactamente la novela, pero creo que es la imposibilidad de ignorar a Rancas. Rancas es un pueblo que, como los que yo he pintado, como usted ha tenido la gentileza de recordarlo, circulan en 30 países, entonces es un pueblo demasiado famoso para ignorarlo. El presidente creo que ha querido, yo no conozco el tenor de su discurso, pero ahí veo que anuncia que entregará 60.000 hectáreas de tierras, ha escogido ese pueblo porque quiere demostrar en esa forma de que este régimen no es lo que era otro. Ya me parece que es importante que un presidente reconozca la existencia de un libro, ¿no? Y que suba hasta los 4.600 metros de altura para decir que dará tierra, ¿no? Que ese reclamo era justo. Eso prueba lo que yo he dicho siempre, que mis libros son absolutamente históricos, lo cual no le quita que sean completamente fantásticos de otro lado, ¿no? Aquí tenemos al presidente Velasco, acerca del cual supongo que Manuel Escorza tiene algún juicio que quiere o no quiere dar. Yo creo que no dar un juicio es darlo, ¿no? De manera que yo voy a darlo. Sobre el presidente Velasco tengo yo dos partes que decir. Una fue la polémica que tuve con él con motivo de Rancas y que acabó cuando él rectificó con mucha nobleza ante la televisión peruana unos conceptos un poco duros que había tenido sobre los escritores peruanos. Dijo que había sido malinterpretado y libertó, dio a Chacón, al Nictálope, le dio libertad. Fue allí cuando salió y yo fui a la selva peruana en un avión a libertar a Chacón. Fue, por cierto, uno de los momentos más emocionantes de mi vida. ¿Dónde estaba? Chacón estaba en un presidio que se llama el CEPA, en el centro del Amazonas, que es un presidio sin muros, porque qué peor muro que la selva. Estaba condenado a 25 años de cárcel,
Yo la última vez que lo había visto a él en la cárcel le dije: Chacón, te doy un abrazo final porque yo me voy del Perú, porque a mí también, si no me voy ahora, voy a venir a acompañarte. Me voy y no nos vamos a ver más. Además tenemos vida diferente, no nos vamos a ver más. Entonces, cuando el presidente decidió libertar a Chacón, a mí me dijo, el ministro me dijo: qué cosa es lo que usted quisiera. Yo le dije: mire, si yo pudiera ir yo a darle la noticia de libertad, sería fantástico, me emocionaría. Y en efecto, fui en un avión a darle la... Por cierto, de que las situaciones en nuestro país sudamericano son tan raras que durante el viaje, yo al llegar al aeropuerto me acerqué a saludar a la tripulación y me dejaron con la mano extendida. Yo me quedé un poco desconcertado y no dije nada, simplemente fui, subí al avión y fui. Allá me recibieron los funcionarios, todo, y después se acercaron los oficiales del avión a pedirme disculpas, que no habían respondido el saludo. Le digo: ¿pero por qué? Le digo yo, un saludo ni quita ni da. No, me decía: es que nosotros creíamos que usted iba preso. Le dije que usted iba preso. No, pero no iba preso, sino yo fui a sacar a Héctor Chacón. Y fue el presidente Velasco que, con un gesto realmente excepcional en un país donde los generales se han tomado, por desgracia, han tomado actitudes terribles contra... Hay un presidente en América Latina que ha declarado hace muy poco: los civiles no tienen nada que ver con el destino de nuestro país, ¿no? Entonces, que un presidente haya tenido el gesto de rectificarse, pedir disculpas a un escritor y soltar uno de sus personajes, abriendo así las puertas del conocimiento de un libro, es algo que merece mi respeto, ¿no? Ahora, él me hizo un llamamiento para que yo trabajara en la Revolución Peruana, pero yo le dije: un escritor trabaja también por su país, escribiendo libros. No necesita obligatoriamente tener un puesto. Este es Manuel Escorza, del que hay que saber naturalmente otras muchas cosas. Las biografías no nos cuentan demasiadas de las andanzas de Escorza, acaso porque él tampoco ha tenido mayor interés en relatarlas. Lo que nos dicen los libros y los datos que existen en los archivos es que nació en Lima en 1928. ¿Exactamente qué día, de qué mes? Yo soy Virgo. Nací en el 9 de septiembre de 1928. ¿Y cómo era la familia de Manuel Escorza? Bueno, mi padre y mi madre son inmigrantes serranos, por eso yo conozco ese medio. Yo me he criado en un pueblo de indígenas. Mi padre y mi abuelo fueron esclavos en el Amazonas, en la época del caucho. Precisamente en la mesa de mi padre he escuchado parte de los relatos terribles, realmente he escuchado relatos terribles sobre las masacres, los fusilamientos, las cosas terribles que habían, y es ahí donde surge quizá la primera chispa inicial, ¿no? Mi madre es serrana, cerca de los Andes centrales, pero no de la zona de Cerro, sino 300 kilómetros al otro lado, aunque no veo qué lado, porque a qué lado estaré sentado en este momento. Bueno, después he llevado la vida de todos los sudamericanos, como todos los sudamericanos que escriben estaban en la cárcel, como todos estaban en el exilio. El mío un poco largo, 7 años, durante los cuales hice toda clase de oficios para tratar de ganarme la vida. Y después retorné al Perú nuevamente a tratar de ganarme la vida, hasta que llegó el momento en que participé en esta rebelión de campesinos que iba a cambiar mi vida, ¿no? Fue la dictadura del general Odría la que obligó a Manuel Escorza a tomar el camino del exilio. Así es, fue el general Odría, y yo estuve exilado durante todo su gobierno. Es el ochenio, justamente el ochenio, los 8 años tuve que estar yo fuera. Claro que no era el único, era la primera división de este ejército terrible de exilados latinoamericanos que hoy forma la diáspora de la tragedia americana, porque los vientos de adversidad políticos que soplan en nuestro continente arrojan pues centenares de miles de hombres a todos los países, ¿no? Ustedes en España han acogido a muchos y les dan hospitalidad. Pero esas son las vidas de todos los latinoamericanos a las que el huracán de la realidad nos hace a veces ser lo que quizá no hubiéramos sido. ¿Cuál es el sueño americano, el sueño hispanoamericano? Sueño hispanoamericano, sueños hay muchos, ¿no? Hay los sueños de todos los hombres, los sueños de libertad, los sueños de vivir justos en una sociedad justa, los sueños de que ocurran no una, sino 100 revoluciones que cambien la base del hombre, que deje de ser un animal salvaje, bestial.
Y hay a nivel lingüístico hoy, creo yo, una esperanza que nos tiene muy alentados, porque yo insisto que la tónica de esperanza es el hecho de que hoy, justamente en España, por las condiciones muy especiales que ustedes están viviendo, pueda volver a reunirse la congregación lingüística tan importante. Nosotros somos, vamos a ser pronto 300 millones de hombres que hablamos español, y además ya por fin la literatura latinoamericana se liberó, y esto se liberó. Esto es una cosa muy curiosa porque yo he sostenido siempre un poco polémicamente, y quiero publicar sobre esto un ensayo, que el verdadero territorio liberado de la América Latina, el primer territorio liberado, es su literatura. La literatura latinoamericana tiene ya una voz propia, tiene modelos que la política no ha dado. Por ejemplo, no hay equivalentes políticos de 100 años de soledad, de Paradiso, de Pedro Páramo, de los libros de Sabaton y de los libros de Borges, ¿no? Nosotros, la línea de dominación en una sociedad se da siempre a varios niveles: a nivel político, donde nunca se pueden producir vacíos de poder, porque un ejército sustituye a otro; a nivel religioso, donde no hay vacío de poder; y también a nivel lingüístico. A nivel lingüístico se dio un vacío de poder. Se dio un vacío de poder durante la Guerra Civil Española, precisamente. Que hay lo que es tragedia de unos es a veces posible de otros, una fecundación entre las dos Américas. Allí el castellano de la América Latina se libera y se crea su propio modelo. Pero yo creo que hoy estamos nuevamente, y esto explica que ahora los escritores estemos viniendo a ver lo que está pasando en España, porque está pasando cosas realmente importantísimas acá, y sentimos que esta comunidad de la lengua es la primera cosa que nosotros debemos defender frente a un momento en que los imperialismos quisieran, como decía Derrida, que habláramos inglés. Tantos millones de hombres hablaremos inglés. No, hablaremos español, y en ese sentido cumplimos un papel los escritores. Y a lo mejor también hablamos inglés, pero... Además. Scorza se hizo conocer como poeta publicando 4 libros de poemas cuyos títulos son Las imprecaciones, Los adioses, Desengaños del mago y El vals de los reptiles. ¿Qué nos podría decir Manuel Scorza acerca de su poesía? Yo creo que fundamentalmente soy un poeta, ¿no? Fundamentalmente soy un poeta que escribe novela, y además creo que la novela debe ser poética, porque si no, no es novela. Son libros de poesía que yo he escrito con mucha sinceridad. Unos son libros de protesta, como Las imprecaciones, que eran los gritos de rabia, las protestas de un exilado, justamente, ¿no? Un exilado. Los otros son libros de amor. Bueno, son libros que yo quiero mucho, que ahora los van a reeditar. Ojalá el público que se interese en la novela se interese por los libros de poemas. Yo creo que ahora estoy escribiendo de nuevo poesía, y eso me hace muy feliz a mí. Me hace muy, muy feliz. Y en la peripecia humana de Manuel Scorza, ¿qué otras cosas hay? La peripecia humana, ¿qué otras cosas hay? No sé, esos son temas tan vastos que los cuales uno no puede... Familia, amores... Familia, amores. Bueno, yo he estado 2 veces casado, soy divorciado, tengo 3 hijos, tengo una maravillosa niña de 4 años, hace poco cumplió 4 años y le hice un poema como regalo. Yo estaba en Perú y está en París, ¿no? Es eso, y el resto pues que trato de vivir, de escribir lo que puedo, una civilización que... ¿Viven sus padres? Mi padre murió, mi madre vive, estuvo un tiempo en el extranjero, ahora ha vuelto a Perú. ¿Hace mucho que no ha ido por el Cerro de Pasco? Estuve hace poco en el Cerro de Pasco, estuve hace muy poco. Yo cada vez que voy y subo a la cordillera para ver qué está pasando, y lo terrible es que veo que no pasa nada en muchas cosas. En mi próximo libro, en El jinete insomne, justamente el tiempo se para. Hay un momento en que, debido a la cobardía humana, empieza a pararse el agua, los ríos se detienen. En lugar de Puna se hace un lago, porque el agua se ha parado, el ambiente transcurre en marítimo, y es que el tiempo se ha detenido. Pero no es una metáfora gratuita, es una metáfora real, porque yendo con los documentos de 1705, o de 1780, o de 1900, 1914, uno ve las mismas quejas y las mismas cosas, y casi ve a las mismas personas y las mismas casas.
¿no? Y estas cosas yo voy a comprobarlas y siempre me entero de cosas, y trato de... Entre todos esos oficios varios y múltiples que tuvo que desempeñar en los días del exilio Manuel Escorza, ¿cuáles recuerda con menos humor, con menos gusto? Eso es difícil decirlo. Es una pregunta que no podría responderla. Yo creo que el trabajo es una cosa muy bella, que el trabajo cuando coincide con la vocación es muy bello. Lo terrible son los trabajos en los cuales uno tiene que trabajar durísimamente y apenas para comer, ¿no? Cuando yo estaba en Buenos Aires ganaba exactamente lo justo para pagar mi pensión, por ejemplo. Entonces son trabajos que... No el trabajo en sí mismo, porque además el trabajo implica a los compañeros. Y siempre donde hay compañerismo existen cosas bellas, ¿no? No, yo no recuerdo trabajos mal, al contrario. Lo que a veces entristece es el trabajo de escritor, que es solitario. Los otros trabajos son colectivos. En los otros trabajos hay amigos, uno sale a tomarse un trago, uno habla, ¿no? No, yo no lamento nada, ni me quejo de nada, yo estoy contento. Estoy contento y lo que yo quisiera es ser feliz y desearle además de que todo el mundo lo fuera. Esta es una de las ediciones españolas de Redoble por Rancas, la de bolsillo, que es una de las pocas que hemos podido encontrar. Está el libro agotado, nos parece, o prácticamente hay que darlo por agotado porque no se encuentra en las librerías, y esta es también una edición española de la historia de Garabombo el Invisible. Una de las cosas que nos gustan, de entre las muchas que nos gustan de los libros de Escorza, es que además titula los capítulos de una manera tradicional, de una manera clásica, ¿no? Y con mucha chispa. En realidad, el capítulo primero dice, donde el zahorí lector oirá hablar de cierta celebérrima moneda. Y así sucesivamente, cada capítulo. Por ejemplo, el número 10, acerca del lugar y la hora en que el gusano de alambre apareció en Yanacancha. Así. Y qué bonitos que son, qué eufónicos, qué sonoros, qué hermosos los nombres, esos antiguos, los nombres verdaderos de las gentes y de las tierras y de los lugares del Perú. Así es, son, usted sabe bien, nombres españoles, ¿no? Yo he titulado los libros en esa forma porque he querido rendir un homenaje personal, por supuesto, al que me parece el más grande libro del mundo, que es El Quijote. En muchos lugares yo parafraseo los títulos del Quijote, ¿no? Por ejemplo, a veces digo un título sobre las peripecias de el apoderado Ambrosio Rodríguez, hombre de bien, si es que hombre de bien puede llamarse al que es pobre. Bueno, esto está tomado de un título del Quijote, ¿no? Yo parafraseo eso porque me parece que el Quijote es un libro prodigioso que contiene todo. Una de las dificultades del español es que empieza con la más grande novela del mundo, ¿no? En mi opinión. Y es el homenaje que yo quería rendir a mi lengua. A mí me parece muy importante que estemos entendiéndonos en español. Vamos a hablar un poco, Manuel, acerca de los demás, de los grandes maestros que está dando la narrativa hispanoamericana de un tiempo a esta parte y que sobre todo se ha acentuado en esta última década. Bueno, la literatura latinoamericana es muy rica, ¿no? O la hispanoamericana. En realidad no puede hablarse de una sola literatura. Quizá ese sea a veces el error, ¿no? De cierta perspectiva, el presentarnos como una sola literatura. Somos muchas literaturas, somos 20 países y cada país aporta escritores, ¿no? Yo creo que es una literatura que no solamente es rica, sino que es importante para nosotros. Y es importante para nosotros porque nosotros nos encontramos con un caso muy especial. Nuestra historia nos ha impedido y nos impide realizarnos en la realidad. Entonces intentamos realizarnos en la fantasía. Si la literatura latinoamericana, y esta es una opinión mía, naturalmente no todos la van a compartir, si la literatura latinoamericana es tan rica en la imaginación es porque no hemos podido realizarnos en la realidad, ¿no? Porque tratamos de soñar que es posible lo que ha sido imposible. Y es por esa razón, por ejemplo, que en algunos instantes en que la política hace posible las cosas, la literatura desaparece un poco. La literatura es un poco el anuncio de las grandes apocalipsis, ¿no? Y ese es el momento que estamos, ¿no? Esos son, en América, importantes, son los que nos volvieron el lenguaje, ¿no? Asturias, que yo creo que ustedes lo entrevistaron una vez, sí, me parece, ¿no? Asturias, que es un poco un antecedente, diríamos, de la narrativa de Escorza.
Él tuvo la importancia de haber introducido la mitología, justamente la gran mitología antigua, ¿no? Porque eso no se conocía, ¿no? Después está Carpentier, Alejo Carpentier, y todos los que ustedes conocen, porque España ha sido, en eso cumplió un papel muy importante la crítica española, la editorial española, ha sido un poco la gran campana de resonancia, ¿no? Sobre todo Barcelona ha sido el gran punto donde en un momento, y no hay azares, ¿no? En eso no hay azares, porque las cosas se dan así, y España estaba destinada a transformarse en nuestra gran campana de resonancia histórica, ¿no? Lo que está bastante claro es que los escritores hispanoamericanos en general van por delante del hemisferio, por delante del resto del hemisferio, en cuanto a eso, a expresar cuáles son sus sueños y cuáles son sus realidades, y a tratar de conquistar una nueva frontera que nunca llega. Lo hacemos porque estamos obligados por las circunstancias realmente, ¿no? Claro que ya para nosotros literatura se ha transformado, como le dije a usted, la literatura es una transformación de sueños, ¿no? Yo creo que esa es su diferencia fundamental con la información, ¿no? Siempre que hablamos de novela, a veces yo recuerdo una frase de Hegel, que él dice que la novela ideal sería la novela, no, él dice que la historia ideal de un pueblo sería la historia que contara los sueños que ese pueblo tiene en una noche, ¿no? Es una frase que siempre me ha preocupado mucho. Yo por eso he tratado de mezclar junto a la historia política, la historia onírica, sobre todo en los próximos libros los que van Por a... ahí hemos visto una foto en la que estaba nuestro amigo Escorza con Alejo Carpentier, y aquí tenemos otra con Rulfo. con el Rulfo. famoso autor mexicano Juan Rulfo, que también estuvo sentado en ese mismo sillón. Y creo que tenemos una foto más, esta de otro presidente del Perú, que está tomada de un periódico. No, este es Neruda. No, pero bueno, la veremos después. Sí. Este es Neruda, por supuesto. Es el presidente Morales Bermúdez, es nuestro actual presidente, es justamente el presidente que Es el estuvo el presidente, 24 en Rancas, ¿no? Exacto, el que iba a repartir esas tierras. Así es. Ahí está el presidente, justamente en el centro de la fotografía, ¿no? Así es, ahí está el presidente, sí. ¿Qué diferencias hay entre el anterior y este desde un punto de vista político? Esta etapa es una etapa de retroceso con respecto al anterior proceso político al que representó el general Velasco. Es una etapa extremadamente difícil en la cual el Perú se enfrenta a una situación dramática. El problema más grave de las naciones del tercer mundo es que nosotros no tenemos un esquema frente a las naciones desarrolladas, frente a las naciones industriales. El régimen peruano intentó apartarse de un lado del régimen capitalista imperialista y de otro del régimen comunista. Era una experiencia muy difícil, cumplida a medias, y tenemos los inconvenientes de los que están en la mitad del puente. No se ha ido ni por una ni por otra solución. Pero este es un momento de balance, digamos, ¿no? Un momento entre los dos, ¿no? Bueno, lo que nos falta por añadir es que Manuel Escorza ha firmado un contrato con Editorial Monte Ávila por el cual podremos ver reeditados estos dos libros, Redoble por Rancas y La historia de Garamón Invisible, y las 3 novelas que completan la balada, que creo que han sido escritas ya. Ya están en imprenta, y eso para mí lo digo con una sonrisa porque es una sonrisa de alivio, es el fin de 8 años de trabajo. Yo a veces he descreído en la posibilidad de terminarlas, pero están pronto, estarán ya, si no están ya en circulación en España cuando este programa pase. Pues eso es lo que queríamos comunicarles con todo gusto, y estamos deseando reencontrarnos con los amigos de Rancas, esos amigos entrañables con los cuales contrajimos ya unas vinculaciones afectivas hace mucho tiempo, y con los cuales queremos seguir estando en contacto a lo largo de los años que vengan, porque los personajes, aunque estén vivos y reales allá en los Andes, son personajes que después de su muerte seguirán estando vivos en la obra con la que Manuel Escorza nos presenta una de las historias más desconocidas, por lo menos por los europeos,
de la lucha de los campesinos de los Andes contra las multinacionales en connivencia con el capitalismo criollo. Muchas gracias, Manuel Escorza, por haber venido, por hablarnos de tantas cosas interesantes y por haber escrito esas 3 novelas más con las que ya nos estamos sintiendo felices antes de abrirlas. Muchas gracias a la televisión española que me ha permitido dirigirme a los televidentes españoles.